el frío, la sequedad. Entonces a través de esos cuatro. Y los genios utilizan también esos mecanismos. Los elementos, la sequedad, la humedad, el frío y el calor. Y lo notamos a través de la piel. Lo mismo con la ingesta. Cogemos cosas de la naturaleza que tienen su código y su patrón. La manzana tiene un patrón y un código. La pera tiene un código, la piña tiene un código. Comemos ese patrón que se ha mezclado con la energía del ángel del sol que la planta la ha recibido y la ha transmutado por la fotosíntesis a la fruta y nosotros la ingerimos. Entonces ingerimos esos patrones que pasan a nuestro organismo a través de ¿qué? Del sabor, que es uno de los 5 sentidos. Entonces estamos relacionándonos con los ángeles sin darnos cuenta porque ellos son los que monitorean eso, igual que del polen de una planta al otro opera la abeja. Nosotros vemos la abeja porque somos nosotros el Señor sobre la naturaleza. Pero hay otros que son señores sobre nosotros que ven lo que nosotros no vemos. La abeja a lo mejor está al lado de uno y pasa al lado de uno y ya está, a lo suyo y no se entera. Hace su trabajo a menos de que la molestes y te pica. Claro. Mira, y es lo mismo que los microscopios. No se ven, son invisibles, pero hacen mucho daño. Claro. Y coges un microscopio y mira las células y la célula no se entera de que tú la estás mirando. O el parásito, o la bacteria, él no se da cuenta que tú lo estás mirando. Dice, no ella está haciendo su trabajo. De eso. Está haciendo su trabajo. Está lo suyo. Y de repente nota que algo la molesta y le disturba, o de repente se la llevan. Pero ella no se da cuenta de que ella diría, han sido los dioses que me han abducido. ¿De dónde va a saber quién está allá mirando de repente que la sacaron de un cuerpo y ella pertenece? No sabe nada de eso, ella solamente vive su entorno. Lo mismo nosotros. Y así es como ocurre en el mundo que la gente es influida por los genios a través de sonidos, de cosas que ve, de cosas que saborea. Una comida que no es buena y la combinación no es buena para el organismo, influye en una de esas 5 áreas del organismo que se traduce por el cerebro a un tipo de genio. Ahora llegamos a las escrituras. Dice el Señor, y me pondrán a mis sacrificios agradables. Entonces tú vas y coges un animal en concreto y te dice, tiene que ser cordero o tiene que ser un cabrito. No se te ocurre poner un reptil. ¿Por qué? Uno lo nota, quema un reptil y notas ese olor tan nauseabundo que está influyendo en el sentido del olfato y que a la vez hay otras cosas que están influyendo en otro sentido. Y si la gente se le ocurriese comerse un pedazo de lagarto, ¿cómo reaccionaría eso en los otros sentidos que están influidos por los ángeles? No va a influir con los ángeles, influiría con los genios, que son los que operan en las áreas de mezclas inapropiadas. Fíjense, ahí estaba todo, y decía, y cogerás un incienso aromático de tal cosa. Y había un incienso, una combinación de tal cosa, por ejemplo la mirra es una combinación de incienso con otras cuantas cosas, y la ponían dentro de los sitios sagrados. ¿Por qué? Y lo hacía este pueblo, lo hacía el otro pueblo. Pero si los dioses son dioses, ¿para qué les ponen incienso? Porque el olor influía. En el plano físico, porque quitan los ácaros y muchas otras cosas, los olores y todo eso lo quitan. Pero también uno lo huele, quiere decir que nuestro sentido del olfato se está conectando con los ángeles que corresponden con eso. Y el incienso y las lámparas y la luz, y me dice, y pondrás todo de oro. ¿Por qué oro? Porque oro es un superconductor y utiliza el oro. Dentro de las cosas que hay allá está la madera, que es uno de los 5 elementos de la cultura china, el oro, que es otro de los 5 elementos de la cultura china, fíjense qué interesante. Oro recubriendo la madera. La madera es símbolo de la resurrección, que es el árbol, ¿no? Entonces, y el metal, que es un conductor, y el oro símbolo de realeza, y el oro es el metal del sol. Entonces, de la manera que nosotros queramos ver una conexión con otra, se da cuenta de que no era un capricho que dijese, me harás un tabernáculo con 60 vigas, y me lo cubrirás con tal tela de tal animal, y me harás un dibujo de tal cosa. ¿Por qué el dibujo? Porque tú estás viendo el dibujo y la forma la absorbe el ojo y la transmuta a la mente, y sabe que una forma es positiva o negativa. Si no, un niño no ve unos dibujos, y a lo mejor el dibujo le transmite algo bueno, y de repente una cara que te salga la típica broma con un machango con colmillos largos, y el niño no sabe lo que es el miedo, pero sin embargo le influye, porque su mente sí le dice que eso es negativo, y seguro que va a tener pesadillas esa noche. Entonces ahí es donde está la influencia de las películas que la gente ve de terror, cómo le influye y lo sugestiona a que los genios que están relacionados con el miedo y con otra cosa actúen sobre la persona. Porque nosotros ya respondemos a ese tipo de Claro, preguntas. entonces, en otras palabras, es un absurdo considerar que nosotros lo que vemos, escuchamos, sentimos y demás es simplemente una cuestión de albur, de casualidad. Todo responde a cosas en otro sentido. Entonces, las letras, ocurre lo mismo con la letra. La forma de la letra o la forma de una figura en particular, la mente la percibe a través de los ojos. Una forma en concreto, el círculo, el triángulo, todos esos son códigos. Cuando se hacen pentáculos o grimorios, se utiliza un hexagrama o un pentagrama. ¿Pero por qué?
cogen un triángulo que es más práctico. A mí me ha costado hacer el de 7 figuras, me hago un lío haciendo. Entonces, ¿por qué no es para más práctico haces un círculo? Porque cada cosa tiene un significado. Cada cosa, cómo lo absorbe la vista, cómo lo entiende la persona que lo está practicando y cómo lo entienden aquellos que son del plano del cual se transmiten las formas. Conexión. Mira, lo que llevo un rato tratando de colocar una palabra. Lo de la acacia que el revestimiento de oro, y vienen los nombres que utilizaba también Jacob, también casi todo empezaban por A, para el contacto angelical que tuvo Jacob cuando las trata de su tío Labán y demás. Bien, todo eso es en el plano de que todas las cosas que nos han sido dadas en el Antiguo Testamento es porque son muy importantes también para la actualidad y para el futuro, trascendentales a mucho más allá del milenio. Pero volviendo al tema del móvil, la sabiduría que sale a través del móvil, a través del ordenador, a través de internet, que ya parece enorme y grandísima, está concebida por una razón, para que nos den un poquito más de información, y el motivo es que nos falta información o no somos capaces de sacar la información de la forma que nos ha sido dada, por las letras, por los símbolos, por las formas, y así sucesivamente. Pero voy a colocar una sola palabra de Jesús ante Pilato. Pilato le dice a Jesús: yo tengo autoridad para quitarte la vida, para dártela, para perdonar, para todo eso. Y le dice Jesús: No tendrías poder sobre mí. nada tendrías si no se te hubiera dado. Pues ese que le dijo Jesús a Pilatos es lo mismo que dice Da Vinci o cualquier otro genio, o el inventor de internet, o el inventor del futuro, de lo que todavía no tenemos ni remota idea que se va a inventar. Todo eso es lo que se suele llamar milagros, y son realmente revelaciones divinas para que nos demos cuenta de la grandeza de Dios. Nada más. Lo demás, que se evolucione a 1000 millones de cosas, o que se evolucione mirando las cosas del tabernáculo, el resultado es exactamente el mismo, porque toda la sabiduría nos ha sido dada en todos los sitios. En otras palabras, que cuando conectar en la última palabra, en una simplificación, que alcancemos ya de una santa vez la liberación para conectar con Dios. Ese es el trabajito que tenemos que hacer en el planeta. lo que quiere decir que somos ratoncitos de Eso laboratorio, es eso es lo que somos. Conectar con el Creador, solamente eso. Entonces, ahora traduciendo todo esto que hemos mencionado en este rato, a la última imagen, la última diapositiva. En el judaísmo No lo estamos deseando como es. consideran que hay 4 mundos. Cuando yo utilizo la palabra mundo, no quiero decir planeta. ¿Sí? Es como cuando algunos dicen, porque hay diferentes universos, pero universo no es en el sentido científico de lo que ellos consideran que es el infinito. Sistema operativo, ¿no? Sistema operativo. Por eso pongo el lado esfera, pero cuando digo esfera, no me refiero a un círculo en particular que queramos que interpretemos como, mira, esto es redondo. Si lo pones en volumen es una esfera. Es como un sistema de realidad. Ahora, un ejemplo. El gobierno de España tiene muchas provincias. Las provincias también operan independientemente por sus parámetros, o sea, no necesariamente una provincia opera y actúa de la misma manera con respecto a la otra. Y aquí gobierna un alcalde distinto al otro alcalde. Y él tiene una forma de pensar, y esta es una forma de pensar, pero todos responden al rey o al jefe de gobierno. Después está también Canarias, que está en medio del océano. Sin embargo, le responde a ellos, aunque geográficamente está más cerca de África. Y tienen ellos también su política. Y sus islas tienen también su propia política. Y dentro de las islas, cada isla también tiene su municipio, ¿no? Y en su municipio hay diferentes personas que opinan todo diferente. Entonces, podemos decir que hay mundos dentro de mundos y dentro de mundos. Pero el más pequeño responde siempre al más grande. ¿Sí? Entonces, lo mismo en el universo. Las galaxias dentro de sí tienen sistemas que responden
a quien Pero lidera para la los impuestos, cuando pagan así, es más pequeño que siempre Claro. hay. Y los sistemas dentro de otro sistema responden a quien está encima de todos ellos. Upa. Igual que en el sistema solar responde un sistema estelar. Y en el mundo responde a quien dirige el sistema solar. En nuestro caso, los líderes de nuestro sistema solar son Júpiter y el Sol. Ellos son los que gobiernan la Tierra. Sí. Los que operan en el sentido espiritual. Dirigen desde ahí, desde Júpiter y desde el Sol. Ellos cada uno gobiernan sobre la Tierra e influyen en muchísimas áreas. ¿Por qué Júpiter? Porque representa a Dios. Júpiter es representante de Dios, el planeta. Todos los planetas tienen una relación con algo, de acuerdo a su propia historia, su color y todo ello. ¿Bien? Igual que Marte, por ejemplo, el Venus de Mercurio, por ejemplo, está relacionado con Gabriel. Gabriel es el ángel de Mercurio. La Luna, que es la que guía a las constelaciones, aunque suena un poco extraño decir guía, estaba dirigida por Gabriel. Pero el color de Gabriel es el blanco relacionado con la Luna, el color, la combinación de colores es con respecto a Mercurio, el elemento de Mercurio es el Mercurio. Entonces cada uno de ellos tiene un cómputo, y aunque lo damos a la distancia, realmente por ley de física cuántica están conectados, porque los átomos aunque se separen se vuelven a unir. Entonces es una forma de decir que si aquí tengo un elemento madera, está conectado. Esta acacia, por ejemplo, si hay acacia en Marte, la distancia simplemente es un concepto para nuestra mente, pero quitando la mente no habría espacio ni habría distancia, entonces la madera es la madera en cualquier sitio. Así como los ángeles pueden ser ángeles de la naturaleza, aunque nosotros estamos ahora en el agua y el ángel opera en el agua, no quiere decir que si estás en China, ahí no opera el ángel porque está pendiente de ti que te está lavando. No, porque no hay espacio ni distancia en esos cánones. Bien, entonces, el plano superior